buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy tendremos una entrevista con el maestro Luis Ulloa Morel, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien puso a circular un libro acerca de la izquierda dominicana, contribución a un marco para una refundación. Es una obra que analiza lo que es la trayectoria que ha seguido la izquierda dominicana en los últimos años y también parte de su historia y de su quehacer político en el día de hoy. Este programa, que se titula Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad, le resulta importante analizar en este momento y en esta coyuntura que vive el país y el mundo este aporte que hace el maestro Luis Ulloa Morel. En ese sentido, nosotros pasamos una entrevista, le hicimos una entrevista donde él presentó el libro y analizó los puntos fundamentales en los cuales él se basa para afirmar que la izquierda dominicana debe de revisarse, debe refundarse, debe reformularse en cuanto a lo que es la nueva actividades que debe desarrollar para posesionarse en un mundo en cambios y transformaciones y en el cual se merece que nosotros abordemos un tema así, porque es un tema social, un tema que se refiere a un sector de político que jugó un papel y ha jugado un papel muy importante en los últimos 60 años en favor de lo que es las reivindicaciones y las demandas del pueblo dominicano. En ese sentido, nosotros nos hacemos partícipe de esa obra, de la cual Luis Ulloa ha hecho un esfuerzo investigativo y un aporte. Él lo presenta para el debate, él considera que no es una obra acabada, sino una obra que él la presenta para que sea debatida, para que sus argumentos sean desarrollados, ampliados y también, ¿por qué no?, criticados. Ese es el objetivo fundamental y el propósito de esta obra del profesor Luis Ulloa Morel. A continuación pasaremos esa entrevista que le hicimos a ese intelectual y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy vamos a tratar un tema con Luis Ulloa Morel. Es un libro, una investigación que Luis hizo acerca de lo que es la izquierda dominicana. Es un tema, Luis, muy comprometedor, porque ahí hay muchas cosas que decir. Sí, y ojalá que haya interlocutores. Que es lo más importante que haya. Sí, y no digo lectores nada más, interlocutores, porque cuando hablo de interlocutor, estoy hablando de gente que está dispuesta a su vez referirse a lo que estamos diciendo y aportar en general. Yo aspiro a eso, por más crítica que uno pueda tenerle a la izquierda, a la que yo pertenezco, por supuesto, o bueno, no por supuesto, pero lo digo ahora, a la que yo pertenezco sin ambajes. Hay gente de la izquierda capaz de escuchar y de leer, quizá no como uno quisiera, pero hay gente de la izquierda que tiene la capacidad de ver otras opiniones y estar atento a lo que se aconseja, a lo que se dice, a los análisis que hacemos, a las opiniones y datos e informaciones que uno humildemente da. Creo que a veces llega la pregunta, ¿qué, Luis, qué hace un hombre que está dedicado más al problema de la educación, pero también a la política? Porque ahí vi un libro que usted escribió sobre algunos términos referido a la política, sí, pero también en este caso, ¿qué le motiva a usted a hacer una investigación que resulta por lo menos polémica? Sí, bueno, primero que pertenezco a la izquierda, he pertenecido a la izquierda desde muy joven, he visto cómo ese barco de alguna manera, si no naufragado, por lo menos ha estado un poco, como dicen por ahí, al socaire, o sea, a lo que donde el viento y la sola nos lleve, y así no se llega a ninguna parte, por lo menos a una parte deseada, ¿no?
Y entonces me duele lo de la izquierda. Y me duele lo de la izquierda porque me duele el país. Porque al final la izquierda es una respuesta a los problemas del país, a los problemas del mundo. La izquierda surge en todas partes del mundo como una precisamente respuesta a lo que ese sector considera no anda bien en la sociedad, a lo que ese sector considera que debe ser negado, cambiado, transformado. Entonces, como la izquierda dominicana es, yo creo que evidente que se ha estancado, eso duele. Y hay que buscar las explicaciones que uno considere que pueden aparecer y hacer las sugerencias que se parezcan a las soluciones. Ahora, cuando se habla de refundación, usted sabe, Luis, que cuando yo vi el título me recordó, y cuando leí el contenido, me recordó aquella posición de Fafa Tavera de refundar la República. Digo, pero ven acá, espérate, Luis, trata de hacer algo muy difícil, más difícil que lo de Fafa Tavera, porque refundar la izquierda es una tarea muy dura. Bueno, pero, ¿qué entendemos por refundar la izquierda? Vamos a ver, yo creo que la idea de Fafa Tavera de los años 80 no fue descabellada. Yo creo que de lo que se trata es de refundar la República Dominicana. Y cuando hablo de refundar, en este caso la izquierda, estoy hablando de no simplemente volver a empezar o hacer tabula rasa, borrón y cuenta nueva y vámonos con otra tónica. No, yo creo de lo que se trata es de tomar lo bueno o lo que se considera positivo, los acumulados que la izquierda haya podido lograr y relanzar la izquierda. Se puede homologar la palabra refundar con acabo de decir, relanzar la izquierda. Es decir, pero por supuesto, bajo otros esquemas, bajo otros predicamentos, bajo otros supuestos. De eso trata el libro, que lo presento acá para que la gente, los que no lo han visto, lo vea. Izquierda Dominicana, contribución a un marco para una refundación. Es decir, solo se refunda lo que de alguna manera existe. Yo estoy partiendo de que hay una izquierda dominicana, mal que bien, con sus virtudes y con sus defectos, con sus estancamientos, pero de que es necesario que esa izquierda, bajo otras visiones, superando sus falencias, pueda regalarle al país un sector que vele por los intereses de los pobres, de los sectores medios y en general de la nación. De eso se trata. Y entonces el libro tiene 4 capítulos que rápidamente menciono. Un primer capítulo que es conceptual, habla de la izquierda, qué es la izquierda, qué ha sido la izquierda. Habla de ideología, porque cuando hablamos de izquierda y de derecha estamos hablando de ideología, por más que brinquemos y pataleemos. Entonces, ese es un primer capítulo, digamos, conceptual. Luego hay uno más histórico, que habla de la necesidad de superar el capitalismo y edificar un mundo nuevo. Entonces hay también un conjunto de propuestas. Entonces, a partir de en el capítulo 3 y en el 4 es que se habla ya propiamente de la izquierda, específicamente dominicana, donde se hace un poco de historia, se periodiza, se hace un intento por periodizar la izquierda dominicana, la izquierda moderna, porque hay que aclarar que izquierda existe donde quiera que hay rebeldía social, y aquí la hay desde hace mucho rato, desde mucho antes de fundar la República. Pues hay izquierda. Duarte era un hombre de izquierda, Luperón era un hombre de izquierda. Es más, antes de ellos, aquí se habla poco de Ciriaco Ramírez, que era un primo de Juan Sánchez Ramírez, que fue el primero en plantear la independencia nacional.
cuando aquello de la lucha contra los franceses, que se inicia entonces la España Boba, etc. Pero yo estoy hablando de la izquierda moderna, de alguna manera la que tiene que ver con el influjo del socialismo y del marxismo. Desde finales del siglo XIX, aunque esos primeros atisbos fueron bastante débiles. Bueno, entonces luego se entra, se entra a un poco a explicar por qué la izquierda tuvo esas características y por qué no pudo despegar. No me limito obviamente a lamentar la tragedia, porque la izquierda dominicana ha estado sin nada por la tragedia. Eso lo sabe todo el mundo, pero hay que recalcarlo, no para pasarle factura al país, sino un poco para aprender y rendirle homenaje, por supuesto, a nuestros héroes. Entonces es en el capítulo 4 donde se entra ya, digamos, a la parte, por así decirlo, dispositiva, donde se hace una serie de recomendaciones sobre qué entiendo yo que debe caracterizar a la nueva izquierda dominicana a refundar. Y eso de refundar quiere decir relanzar la izquierda, repito, bajo otros términos, pero siempre tomando en cuenta esa historia. Y naturalmente tomando en cuenta la izquierda que existe hoy, que por decirlo de manera, digamos, esquemática, bueno, tiene dos grandes sectores, la organizada y la no organizada. Yo pertenezco a esta última, porque yo fui organizado durante mucho tiempo, pero por distintas razones me fui desconectando de estos proyectos y terminé siendo un independiente, pero no un ex-izquierdista. Yo creo que moriré siendo una persona de izquierda. Ahora, esa formación, esa izquierda marxista, que empezó en plena dictadura de Trujillo, porque sí, el Partido Revolucionario Democrático Dominicano, que se fundó en 1944, ese partido que 2 años después se transformaría en el Partido Socialista Popular, el PSP, fue el inicio ya de esa izquierda con orientación marxista. Sí, luego entonces en los años 50, en plena dictadura de Trujillo también, sí, se fundó el MPD, que sí, se fundó en Cuba. Sí, claro. Y más adelante, el 14 de junio, que luego se convertiría de organización patriótica fundada por Manolo Tavares Justo y la hermana Mirabal, Minerva Mirabal. Luego se convirtió en 1968 en la línea roja del 14 de junio. Entonces todo ese proceso y otros grupos más que también se derivaron de ahí, porque se habla de que son 3 las fuentes de la izquierda marxista dominicana: el PSP, que luego se transformó en Partido Comunista Dominicano en la Guerra de Abril, también el MPD y el 14 de junio. Es decir, esas son las 3 ramas de donde grandes fuentes, sí, todos los demás partidos que vemos. Claro, hay 50 y tantas organizaciones de izquierda, sí, pero todas vienen de ahí. Todas vienen de esas matrices. Esa es la matriz fundamental de donde salieron toda esa izquierda que vemos hoy. Ahora, esa atomización que hay, eso es lo que me preocupa. Para refundar la izquierda dominicana hay que vencer la atomización, la división, porque eso ha sido un factor fundamental de debilidad. Yo recuerdo en los años todavía 77, que se fundó la Unión Patriótica Antiimperialista, UPA, que ahí había todo un fervor de unidad y de participación. Se fundó el FI, Frente de la Izquierda Dominicana. Es decir, que hubo todo un proceso, pero ahora se han hecho esfuerzos de unidad, pero eso como que no se concretiza. Mira, Miguel, ¿cómo te analizaría ese problema de qué va a pasar? Bueno, lo primero porque la unidad es básica. Lo primero que hay que preguntarse es por qué hay esa atomización. Esa atomización revela una de las características principales de la izquierda dominicana. Varias de las características, pero una de ellas es la ausencia de visión de poder, ausencia de estrategia, por tanto. Y eso tiene como fundamento un déficit teórico que ha marcado a la izquierda en toda su historia. La izquierda dominicana nunca ha sido teórica. Ha tenido personas inteligentes y las tiene, y cultas. Pero aquí la izquierda no ha tenido un cuerpo de intelectuales, intelectuales orgánicos, que le den sustento y que marquen el rumbo.
eso lo venimos arrastrando desde hace tiempo y hoy es peor. Porque tú mencionas personas de los años 80, de los años... Habían personas con cierta formación, por supuesto que sí, pero... Y hoy también, pero hoy se puede decir que ese aspecto, la formación, se ha debilitado. Entonces, lo primero que es, porque esa atomización responde a una lógica que decía Marx decía que cuando se apaga la luz universal del sol, es decir, cuando viene la noche, las maripositas buscan la lámpara particular. Mao decía esto con otros términos. Decía, cuando las emisoras grandes no suenan, suenan las pequeñas. Entonces, la gente se refugia en pequeñitos proyectos que un poco satisfacen su ego y eso tiene que ver con no ser capaz de ver la luz del sol, es decir, lo universal. La izquierda dominicana todavía, aunque no es la izquierda sectaria de los años 70 y 60, pero todavía adolece de cierto particularismo. Es decir, la ilusión de que desde mi pequeño proyecto yo puedo cambiar el mundo. La izquierda requiere, incluso para refundarse, una visión de conjunto de la sociedad dominicana y del proyecto global. Yo de alguna manera sigo sosteniendo la idea de que la izquierda no es débil porque esté desunida, sino que está desunida porque es débil. La debilidad es decir, no vislumbrar la posibilidad del poder y mostrarse incapaz para elaborar proyectos asentados en la tierra, pero proyectos que sueñen con un país diferente. Utopías concretas, le llamo yo. Esa incapacidad es lo que hace que se atomice todo y entonces al final, señores, por aquí hasta han habido casos de gente que de hogares donde el marido se fue con un proyectico y la mujer se fue con otro proyecto. Es decir, es una especie como, yo pensé que eso había pasado en la historia, de vocación hacia la división. Y es por esa división, ese que por cualquier quita, meta, paja, yo me divido de un proyectico que teníamos Miguel y yo y 5 más, entonces formamos otro, entonces somos 6, entonces yo formo uno con 3 y otro. Entonces, eso debe superarse, pero en el fondo de eso está la falta de visión, que se conecta con la debilidad teórica y naturalmente eso aderezado, potenciado por todo lo que ha pasado en el mundo. Primero por los fracasos de la izquierda dominicana, sus avatares y todo aquello, pero también con lo que significó, por ejemplo, la caída del bloque socialista, que dejó un poco a la izquierda dominicana, como dicen por ahí, como jaiba sin pata. Es decir, ¿qué hago ahora? Y fíjate que una buena parte de los grupos dominicanos de la izquierda no eran prosoviéticos para nada. Lo que pasa es que simbólicamente aquello significó demasiado. Y todavía pesa. Y eso se contrarresta como reconociendo nuestras debilidades y reconociendo que necesitamos estudiar, necesitamos formar, necesitamos un contingente de hombres y de mujeres que piense al país mientras hace, por supuesto, porque yo no estoy pensando en una educación política al margen de la práctica, de la acción en el vecindario, en los frentes sociales y en fin, en todo, en la comunicación, etc. Estoy hablando de una formación que asocie la acción con el estudio. Ese texto que yo acabo de publicar quiere abonar esa idea. De eso se trata. Yo he recibido llamadas interesantísimas de personas que dicen, oye, hubo uno que me dijo, es una lectura obligatoria. Y digo, bueno, me acaba de halagar, pero yo no sé si obligatoria o recomendable, pero a mí me parece que sí, que yo escribí esto y aquí hay mucha gente pensando, déjeme decirte, a pesar de lo que yo estoy diciendo, es decir, hay mucha gente que está pensando, y cuando digo mucha gente es en términos relativos, que está pensando que es necesario estudiar. Ahora, todavía esto no llega a constituirse en una pasión y un reconocimiento de una necesidad imperiosa. Estamos hablando de algo imperioso. Es imperioso que estudiemos mientras hacemos.
Ahora, lo que yo veo es que la situación, Luis, se ha mantenido, incluso en algunos aspectos hemos retrocedido en el plano social, en el plano en todos los aspectos. La izquierda dominicana se ha convertido, dijo un israelita en estos días, escúchame que te interrumpa, en un programa de televisión que me dijo, no, la izquierda dominicana hoy es insignificante, escúchame Miguel, la izquierda dominicana no es capaz de hacer nada. Cualquier cosa que vaya a hacer la izquierda dominicana hoy es nimio y así mismo es insignificante. Entonces, ese reconocimiento de esa realidad es fundamental para que podamos avanzar. Escúchame que te interrumpí. No, pero lo que yo veo es la situación, porque cuando usted dice el problema de la caída del muro de Berlín, la caída del campo socialista, ese socialismo real, como le decía, eso claro que era un problema, está bien, pero a partir del 90-91, que cae todo lo que era el socialismo real, vemos que de ahí en adelante en América Latina han triunfado movimientos y partidos que son de orientación progresista, es decir, que tienen ciertas orientaciones hacia luchar por el bienestar de los pueblos. Entonces, hay como que nosotros caemos en una contradicción grande en República Dominicana, porque en el momento en que en América Latina hay un resurgir, un despertar en algunos países de lo que es esa franja progresista, vamos a llamarlo, sí, nosotros lo que hacemos es que retrocedemos, es decir, no estamos a tono con lo que ha sido en los últimos años. Me estoy refiriendo a los últimos 30 años y en este siglo que ha sido un siglo también de avance en algunos procesos. Por ejemplo, el caso venezolano, el caso Nicaragua, el caso el mismo México, que ha tenido otra orientación más progresista en los últimos años. Es decir, Brasil, es decir, le estoy hablando de naciones importantes de América Latina en el sentido de su población y de su producción y también significado en la escala internacional. En su papel, incluso Brasil, que está en el BRICS ahora mismo, sí, que tiene un papel fundamental. Es decir, que cuando uno ve eso, uno hace un análisis. ¿Por qué Dominicana, República Dominicana, cuando los males que habían y que nosotros luchamos hace 40, 50 años permanecen peores ahora? Por ejemplo, ahora hay más corrupción que antes. Se ve más corrupción. Quizá los medios de comunicación están presentando más cosas porque ya hay los celulares y hay la forma de no comunicarse y ver en el momento en que se hacen incluso algunos procesos y algunas cosas que se van dando de anomalía, pero los servicios están peores, han ido empeorando el costo de la vida. Entonces hay elementos para que nosotros mantengamos una lucha permanente en la sociedad dominicana de reclamo en favor del pueblo, porque el pueblo es el que está perjudicado. Entonces, ahora mismo hay un sector empresarial que tiene casi 300 mil millones de pesos en exoneraciones y en exenciones fiscales. Entonces, ¿y qué nosotros lo que hacemos es que callamos? Bueno, callamos porque posiblemente, mira, a lo mejor tenemos cosas que decir, pero no las sabemos decir, porque no las entendemos del todo. Entonces la izquierda se ha refugiado un poco en ese ideologicismo y sostenerse en consignas generales. Precisamente cuando tú me hablabas de que las cosas no eran necesariamente iguales en otros países, precisamente aquí en el texto dice, en la página 65, un título dice, contraseñales no tan tardías. ¿A qué me refiero? A que a pesar de que cae el muro de Berlín, que simboliza la caída, a mí no me gusta decir que cuando cayó el muro de Berlín, eso fue sumamente simbólico. Además, es una de las vergüenzas del socialismo real, vamos a estar claros. Decir la caída del sistema socialista real en Europa del Este y Rusia, porque tampoco fue que cayó en todas partes.
a pesar de digo, porque el mundo de Berlín yo personalmente nunca creí que nunca debió existir. El socialismo sí, pero no el muro de Berlín. Esa sería otra discusión. Entonces, en el 98 se inició un proceso en América Latina. Claro que sí, felizmente. Limitado, pero felizmente. Y, sin embargo, lo cierto es que hoy no tenemos, como teníamos en los años 60, bueno, desde que te digo, después de la Segunda Guerra Mundial, dos bloques claramente delimitados, dos visiones del mundo, prácticas las dos, es decir, el capitalismo por un lado y el socialismo con sus defectos, pero el socialismo del otro lado. China hoy lo que está proponiendo no es el socialismo como solución, digamos, como que todo lo que haya que hacerse es en función del socialismo. Está haciendo cosas que abonan al socialismo. Eso sí, yo confío plenamente que eso es así. Pero hoy lo que tenemos es una lucha mucho más compleja, quiero decir. Naturalmente, el socialismo sigue siendo la propuesta central de la izquierda. Y ahí sí no hay que perderse. Yo creo, y lo digo aquí taxativamente, que la izquierda, digamos, más auténtica, no la única, pero la más auténtica, la izquierda propiamente dicha, es socialista. Y eso porque que debe seguir al capitalismo, bueno, pues el socialismo. Y yo hago una especie de esfuerzo para un poco conceptualizar a qué socialismo me refiero, porque ese es otro chin. Sí, claro, porque, claro, porque hay modelos que no son exactamente lo que nosotros quisiéramos. Yo suelo decir que si a nosotros nos tienen chantajeado con Cuba y en cierto modo con Venezuela, aunque en Venezuela es otro caso, pero bueno, tú planteas una sociedad tipo Cuba, digo, no, yo quiero una República Dominicana mejorada, es la nuestra. Así. Y lo de Cuba es otro capítulo que había que tratar con aquello del bloqueo y errores que eventualmente hayan podido cometer y todo aquello. Uno sigue defendiendo a Cuba, por supuesto, porque usted sabe que Cuba es una víctima, el régimen cubano es una víctima del imperialismo. Entonces, la izquierda dominicana tiene que diseñar, pensar la sociedad dominicana actual en función de la sociedad dominicana que queremos, pero no ha sido capaz. La diferencia es que en Venezuela sí fueron capaces, y en otros países con sus problemas y sabiendo que aquello es muy limitado. Fíjate que, exceptuando a Venezuela, que se atreve con el chavismo a decir esto es un proceso de construcción del socialismo, Lula no se atreve a decir eso. Estamos hablando por eso se habla de progresismo, para no hablar abiertamente de izquierda y mucho menos de la derecha. Pero allí se atrevieron y han tenido la capacidad. Yo sueño con una izquierda que sea capaz de plantearse con seriedad algo importante para este país. Por ejemplo, todo el mundo sabe, porque es una noticia, que en el 28 hay elecciones. La tradición de la izquierda dominicana, que es pobremente electoral, casi ridículamente electoral, es la de no tener estrategia para eso. Si usted agarra a cualquier partido electoral de los tradicionales, cualquier partido que apuesta a las elecciones, y usted le compone las tareas que ellos acometen a diario, sabiendo que hay elecciones en el 28 o hay elecciones que se yo en qué fecha, usted se va a encontrar con que hay un contingente de personas pensando y actuando en función de eso, capacitándose para eso. La izquierda dominicana no piensa electoralmente, se suma a lo que hay de manera servil, hay que decirlo con todas sus letras, y poco creativa, y por eso termina haciendo alianzas que la dejan peor. La izquierda sale peor de las elecciones. Eso es lo que ha pasado prácticamente en todos los procesos, con algunas excepciones. Voy a meter aquí dentro de la izquierda, que no lo es en términos muy claros, pero progresismo, por lo menos, nuestros queridos compañeros de Alianza País salieron muy bien parados en el 70, o salimos, porque yo estaba ahí, en el 8,
luego en las elecciones siguientes bastante bien parado, relativamente bien parado, y luego se llegó a obtener en el 16, creo que fue una votación dentro de los pequeños respetables. Bueno, por eso ha ido disminuyendo, lamentablemente. Y yo recurro de nuevo a la palabra mágica para esto, que es estrategia. El ser humano es un ser, es más, yo recuerdo a Darío Solano, un profesor que murió lamentablemente en un accidente hace mucho tiempo, que decía que lo que distingue al ser humano de las bestias es el plan. Hay muchas, el lenguaje hay muchas características que nos separan o que nos distinguen de los seres, de los animales, pero aquello de que el ser humano es un ser de planes. El ser humano, decía Marx, una frase también, porque Marx era tremendo diciendo frases muy gráficas, que lo que distingue, lo que hace superior al peor arquitecto de la mejor abeja, es que el arquitecto construye primero el edificio o la casa en su cabeza y después la hace, en términos materiales. Es decir, entonces, y me encanta la palabra estrategia, que es una palabra muy mal entendida por mucha gente. Aquí estoy siendo quizás hasta medio pecando hasta de pedante, pero debo decirlo. Yo soy pedagogo y los pedagogos tenemos siempre algo de pedante. ¿Para dónde iba? Estaba hablando de la palabra estrategia. La palabra estrategia, el concepto de estrategia refiere a acciones, planes principales, centrales, hacia objetivos que se consideran decisivos, independientemente del plazo. ¿Qué pasa con ciertos sectores, incluyendo la izquierda, que confunde largo plazo con estrategia? La estrategia puede ser de corto plazo o de mediano plazo. Lo importante de la estrategia es que tú sabes qué pasos dar hacia determinados objetivos fundamentales. Por ejemplo, qué pasos dar para salir airoso en las próximas elecciones. Una estrategia electoral que yo apuesto a que nuestros compañeros de la izquierda formalizada, incluso legalizada, reconocida electoralmente, esos pasos los den. Es decir, y eso implica demasiadas cosas, porque hay algo que yo subrayo bastante aquí en el libro, que un proyecto electoral se caracteriza porque no es solo electoral. Porque si eso no es acompañado con un trabajo social, que es lo natural de la izquierda, si eso no es acompañado con un trabajo comunicacional previo a las elecciones. Mira, yo escribí un trabajo hace unos años que se llama la aporía de los pequeños, que decía más o menos lo siguiente. El concepto de aporía refiere a los griegos. Los griegos decían aporía era algo que no tenía explicación, que no se le buscaba explicación, que no tenía salida, no tenía salida, no había solución. No había solución. Entonces, ¿qué pasa con la República Dominicana, que hay que reconocer que vive hace años una cierta estabilidad, porque el enfermo está enfermo pero estable, como dicen por ahí? Pues aquí sufrimos de lo que llaman el síndrome del voto útil. O sea, yo no voy a votar mi voto, aunque tú me encantas, pero yo voy a votar por el que pueda hacerle frente a aquel, porque lo otro, tú no eres viable. Entonces, ¿cómo se hace la izquierda viable? Se va a hacer electoral, o los pequeños en general, ¿cómo se hacen viables? Se van a hacer viables electoralmente en las propias elecciones. La lógica de las elecciones es para los grandes, no para nosotros, los pequeños. Es decir, los pequeños tenemos que hacernos grandes para poder ir a las elecciones. Una vez creemos las condiciones, entonces las elecciones nos pueden favorecer. Como dice una canción por ahí, italiana, preciosa, que dice que el amor es como el viento, perdón, como el fuego, y como el viento, bueno, como el viento, la relación viento y fuego. La distancia y el amor se parecen al fuego y a la brisa. La brisa activa más, fortalece
la llama cuando es grande, pero apaga las pequeñas. Entonces esa brisa la brisa electoral nos lleva de por medio, porque nosotros no tenemos defensa ante las elecciones. No tenemos defensa porque no tenemos una comunicación que efectiva. No tenemos dinero. Hemos abandonado los frentes de masa. No conocemos de elecciones. Y tú quieres resultados positivos en condiciones como esas. O sea, desde la pequeñez no es posible. Entonces, fuera de las elecciones es la única posibilidad que tiene la izquierda de hacerse fuerte para poder ir con cierta fortaleza a unas elecciones, siempre y cuando se haya incluida la cuestión de saber cómo es que se va a las elecciones. Porque parece mentira, oye, la izquierda dominicana está participando en las elecciones, por lo menos la izquierda de los años 70 para acá. ¿Desde cuándo? Desde el 78, cuando Narciso fue candidato a la presidencia. Antes hubo una participación el 14 de julio muy pobre. Entonces, desde entonces, en los 80, comenzó la izquierda, digamos que medio electoral, porque siempre fue como medio vergonzante en eso, ¿no? Y no hemos aprendido. No lo hemos aprendido porque en el fondo de todo está esos factores que hemos señalado: pobreza teórica y falta de estrategia. Ahora, yo tuve una experiencia que creo que nosotros la compartimos, que fue la experiencia en 1977. De la UPA. La fundación de la UPA, Unión Patriótica Antiimperialista. Eso, nosotros hicimos un trabajo social muy bueno. Claro. Es decir, los cuadros políticos de la UPA se adentraron en la población, en el pueblo, Eso es verdad. es decir, en los barrios. Sí. Incluso había hasta cierta competencia con el PLD en esa época. Es decir, nosotros competíamos en el sentido de militancia, de lograr ascendencia en los sectores populares en el 77 con el mismo PLD. Yo creo que la sobrepujaba, estaba por encima del PLD. Del PLD. Luego eso cambió. Sí, cambió. Porque Bolsa era un estratega. Sí, no, claro. Ahí está la diferencia. Sí, así es. Y déjame decirte algo que yo también saco a colación. Yo no revelo tantas cosas aquí. Yo planteo cosas medio teoría, eso sí. Pero yo no sé si tú recuerdas que la Unión Patriótica se llama así, Unión Patriótica. Un hombre un poco libre de escándalo. La unidad y la patria. Qué bonito. Pero no pasaron muchos días antes que la militancia, eso no ocurrió porque la dirección lo dijera, ¿no? Le enganchó antiimperialista. Como si ya la izquierda no fuera de por sí antiimperialista. Entonces, la convertimos en un partido de izquierda más. Yo no estoy diciendo que lo que dañara o lo que perjudicara a la UPA fuera que se le pusiera el capirote de antiimperialista. Lo que pasa es que eso ya revelaba qué mentalidad nos estaba guiando. Es decir, esa izquierda que se radicaliza verbalmente antes de tiempo. Porque la emoción estaba por encima del intelecto. Y cuando eso pasa en la acción política, cuando la pasión y tus emociones supeditan a tu intelecto, el fracaso muy probablemente sea inminente. Pero nosotros ahora tenemos una escuela, la escuela que se formó recientemente. Es decir, hay un instituto que se formó para educar a la izquierda, es decir, el instituto que se creó hace Instituto de Investigaciones Políticas, muy 14 de junio. Muy interesante. Creo que usted también participó con una intervención ahí. Es una intervención, sí, y me le puse a las órdenes. Yo no soy orgánicamente de ese proyecto, pero fui allí a saludar esto. Y otras personas fueron allí también a saludar el proyecto. Ojalá tengan éxito. Y hay otros esfuerzos, incluso otros que no son de la izquierda orgánica, pero que son progresistas, interesantes. No los voy a mencionar porque se conocen todos. Lo que falta allí es sistematicidad. Es decir, es fácil empezar.
pero mantenerse. Y sobre todo, convertirlo en algo que la gente perciba como útil y que la gente perciba como que vale la pena. Eso es lo complicado. Algo que no debe, en lo que no debe caer en esos proyectos es la rutina estéril. Es decir, en seguir haciendo las cosas, porque incluso lo advertía el director, Severino, el compañero Severino, sí. Decía, miren, esto para que funcione, esto no puede estar supeditado a que hay ese día hay una actividad allí, una marcha allí, cuando nos metemos en esto, es en esto. Y eso me gustó que lo haya dicho. Hay que ver si somos consecuentes en esto, porque yo creo que, desde Sócrates, sabemos que la ignorancia peor es la ignorancia de la propia ignorancia. Es decir, tú no reconocer la ignorancia. El inicio de la sabiduría comienza reconociendo tus falencias. Yo creo que la izquierda, un poco ya, sectores de la izquierda reconocen esa falencia. Lo que pasa es que hay que enmarcar la educación y enmarcar todo lo que se haga, ahí yo me voy a repetir, ¿no? En una visión estratégica. Porque que si no hay rumbo, la izquierda dominicana no tiene rumbo, eso a muchos no les va a gustar. La izquierda dominicana es una izquierda sin rumbo, sin norte. Y cuando vamos a las elecciones no sabemos exactamente para qué. Entonces al final estamos mendigándole, hay que decirlo así, por Dios, porque es verdad, mendigándole a un proyecto grande que nos dé un regidor o que nos dé un diputado. Esa izquierda tiene que ser superada, porque es una manifestación de toda la demás falencia. Yo no estoy diciendo que sea un pecado unirse con aquello o con aquello, porque la política siempre implicará acuerdos. Estoy hablando de reducir la izquierda, limitar la izquierda a esos proyectos que en último momento tienen que llegar a acuerdos que no necesariamente, es más, ni siquiera son necesariamente cumplidos por los grandes. Entonces, todo eso tiene que ser superado. Y mira, yo insisto mucho en el libro en el problema generacional. ¿Sabes por qué? Porque es muy manifiesto que parte, por lo menos importante, de las cúpulas de esos grupos y de los izquierdistas que no estamos organizados, somos personas de cierta edad. Y la juventud está en otra cosa. Yo en ese acto le preguntaba, mire, yo veo jóvenes aquí, me gusta eso. Pero quería ver más. La proporción de gente allí más adulta. Porque yo, por ejemplo, todo lo que hago lo estoy pensando, no necesariamente que yo personalmente vaya a hacer cosas. Estoy dispuesto a hacerlas, pero estoy pensando en cómo nosotros conectamos con las nuevas generaciones que tienen su manera de ver el mundo porque se ha criado en otro ambiente, tienen otras condiciones de comunicación, de la vida social y cultural que son, y un mundo que es diferente, otros referentes. Por ejemplo, yo me crié sabiendo que existía la Unión Soviética, que existía China, y los muchachos de ahora se saben, la única referencia que tienen, digamos que positiva, es China y Vietnam, qué sé yo. Eso es bueno. Pero ellos tienen, nosotros no podemos exigirle a nuestros jóvenes que se comporten como nos comportábamos nosotros en la época de Balaguer. En la época de Balaguer, por muchísimas razones, nosotros nos defendíamos de la represión y defendiéndonos de la represión cultivamos sueños. La izquierda dominicana, la izquierda para ser auténtica tiene que soñar, pero soñar con los pies en la tierra y saber que hay dificultades y que los intereses de los muchachos de ahora, que pueden ser muy buenos, no necesariamente adoptan la forma que adoptaban los intereses los intereses del joven en la época que nosotros crecimos. Entonces, son muchos los retos de la izquierda dominicana. Yo hablo aquí en este texto de tres características
que debe asumir en general la izquierda nueva, la izquierda refundada. Hablo de que debe ser una izquierda centrada en el socialismo. Ojo, no estoy diciendo que para ser de izquierda haya que ser socialista. Ahora, la izquierda que yo considero, digamos, la izquierda, si no auténtica, porque la otra también puede serlo, pero la izquierda por excelencia es la izquierda que crea en el socialismo. El socialismo entendido como un régimen social, una sociedad en la cual la igualdad prime sobre la desigualdad y el que trabaja tenga el mando a partir de sus intelectuales y de sus gobernantes. Primero, socialista, plural, tiene que ser pluralista. Nosotros tenemos que abandonar el pensamiento único, la idea de que hay una sola manera de ver la sociedad, de ver al ser humano, aquello que decía Mao de que se hablan mil flores. Yo no sé si fue muy consecuente con eso. Ahora, yo sé que la idea me gusta. Compitan en escuelas ideológicas. Esa pluralidad y respetar a los distintos. Nosotros tenemos que ser capaces de respetar al que piensa, es más, a los que piensan contrario a nosotros. Dentro de los contrarios, por supuesto, hay gente que son intolerables. Yo no soporto el fascismo, ni soporto al sionismo. Me repelen, por supuesto. Pero el que crea que el capitalismo puede funcionar para el bien de la sociedad todavía, bueno, porque lo piense. El que piense que hay que ponerle, incluso gente que puede pensar quizá no de manera tan feminista o no tan pro migración, yo tengo que respetarlo y yo tengo que discutir con ellos y ser capaz de convencerle. Y finalmente tiene que ser una izquierda capaz de cara a gobernar. Tiene que ser una izquierda que piense que si usted participa en el mundo político dominicano, tiene que ser pensando en que debe crear las condiciones para gobernar legítimamente. Porque tampoco creo en el puchismo. Tampoco creo en que la violencia sea la razón de ser de la izquierda. Es lo contrario. La izquierda se supone que la izquierda se la juega por la paz. Claro. Por supuesto, una paz que a veces nos la violan y para la cual a veces tenemos que, pues, ese es el viejo tópico de que hay una frase, ahora no la recuerdo en latín, algo así de que vamos a hacer la guerra para construir la paz. Ojalá que nunca haya que recurrir a la violencia. Y me la juego aquí con eso, porque se supone que los violentos que sean otros. Ahora, si nos ejercen violencia sobre el pueblo y sobre nosotros, entonces tenemos que defendernos. Eso es otra cosa. Pero hacer de la vía violenta el leitmotiv de la acción de izquierda es algo que tenemos que superar. De hecho, Miguel, no hay una revolución en el mundo, incluso revoluciones violentas, que no hayan sido obligadas por las circunstancias. Fidel quería irse a Cuauhtémoc a arriesgar su vida y el pellejo de los compañeros que también murieron, muchos de ellos. Lenin era un fanático de la guerra, por supuesto que no, y yo sospecho de todo aquel porque de hecho a mí me criaron políticamente pensando en la guerra, y porque también las condiciones eran otras. Hay que reconocer que también hay condiciones, pero nosotros tenemos que apostar por la paz, pero para eso hay que apostar sobre todo por ganarse el corazón de la población poco a poco, estratégicamente. Bueno, ya con esa frase de Luis Ulloa Morel, entonces agradezco esa exposición sobre el libro, sobre la izquierda dominicana. Y vamos a pintarlo de nuevo aquí. No, ese libro hay que leerlo y discutirlo, porque Luis Ulloa Morel lo lanza a la discusión. Es un libro que nosotros tenemos que adquirirlo. Que se lee fácil, porque es un libro de 150 y tantito páginas, 150 y pico de páginas,
Y yo procuro, que te interrumpí, escúchame, yo procuro leer, escribir de manera muy sencilla. No es un lenguaje asequible a cualquier lector. Cualquier lector puede comprender las ideas que plantea ahí Luis Ulloa. Luis Ulloa, le agradezco entonces su participación. Yo te agradezco a ti la oportunidad que me has dado, que eso vale, es invaluable. Bueno, entonces será hasta el próximo programa, próximo sábado, en Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad, con Miguel Cabrera. Muchas gracias, Luis. Bueno, gracias. Bueno, agradecemos la participación del maestro Luis Ulloa Morel en Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad el día de hoy, donde presentó su libro Izquierda Dominicana, Contribución a un marco para una refundación. Es un análisis que el profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Luis Ulloa, realiza y que aporta un aporte significativo al análisis de la izquierda dominicana. Él la presenta esa obra al debate, es decir, que vamos a debatir, es bueno que se realice un panel sobre esa obra, una discusión amplia sobre su contenido y a partir de ahí que haya más contribuciones sobre esa temática. Cualquiera que desee presentar aquí una obra que sea de un aporte que sea de cualquier área de la ciencia, de la tecnología, de la sociedad y que abarque y que sea una contribución al desarrollo científico y también tecnológico y cultural, será bienvenido en este programa. Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Será hasta el próximo sábado con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad con Miguel Cabrera. Muchas gracias.